Hoy no vengo a recomendar, hoy vengo a desahogarme con ustedes. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces hemos empezado una serie con toda la ilusión, con un primer capítulo brutal, con personajes que prometían muchísimo y a mitad del camino ya estábamos así? ¿Pero qué es esto? Series largas, rellenos innecesarios, tramas que se pierden, personajes que cambian de personalidad de un capítulo a otro y finales que dan ganas de reclamarle a alguien. Así que en este video vamos a hablar sin miedo de las series turcas más decepcionantes del momento. No porque sean horribles desde el inicio, no, sino porque prometían mucho y no cumplieron. No es así. Así que quédate hasta el final porque seguro aquí está esa serie que tú también sentiste que te falló. Vamos a empezar con El Chico de Oro, la decepción que más duele. Empezamos fuerte porque si hablamos de decepción, El Chico de Oro tenía que estar aquí sí o sí. Y ojo, porque esto duele decirlo. Pero esta serie, señores, empezó siendo una joyita, una joya total. Desde el primer capítulo nos vendieron una familia poderosa, un matrimonio arreglado, choques de clases sociales, un protagonista inmaduro pero interesante, una protagonista femenina fuerte, inteligente, con carácter. O sea, todo apuntaba a un drama intenso, elegante y bien construido. Y al inicio lo fue. Los primeros episodios tenían tensión, conflictos reales, miradas que decían más que 1000 diálogos y una historia que avanzaba. Pero, ¿en qué momento se perdió el rumbo de esta serie? El Chico de Oro cayó en uno de los peores pecados de las series turcas. Alargar por alargar. Conflictos que ya estaban resueltos volvían a aparecer. Situaciones que ya habíamos visto se repetían con otros diálogos. Personajes que parecían avanzar emocionalmente retrocedían 2 pasos en el siguiente capítulo. Y eso cansa mucho. Y aquí viene una de las mayores frustraciones. El protagonista masculino siempre prometía cambiar, siempre aprende la lección y siempre vuelve a cometer el mismo error. Pero la protagonista femenina empieza fuerte, empieza firme, empieza decidida y poco a poco la van apagando, quitándole la fuerza, poniéndola a aguantar situaciones que ya no cuadran con su personalidad inicial. Eso, señores, eso rompe la conexión con el público. Porque una cosa es el drama y otra es traicionar a tus propios personajes. Muchas situaciones en El Chico de Oro no pasan porque tengan sentido, sino porque el guión necesita conflicto urgente. Malentendidos evitables, silencios forzados, decisiones ilógicas, personajes que no hablan cuando deberían hablar, todo para alargar capítulos. Y ahí es que cuando uno, como espectador, dice: esto no está pasando de forma natural. Y esto es lo más triste. Mucha gente no dejó la serie porque ya había invertido demasiado tiempo, querían saber cómo terminaba y también otros se encariñaban con los actores. Pero ya no la veíamos con emoción, sino por la inercia. Y cuando una serie pasa de ser adictiva a ser una obligación, ahí hay un problema. A ver, ¿El Chico de Oro es mala? No. Y esto es importante decirlo. El Chico de Oro no es una mala serie y sí la recomendaría. Es una serie que luego de varias temporadas, vamos a decir, fue mal gestionada. Porque esta serie tenía historia, actores, presupuestos, audiencia, pero se perdió. Se perdió en decisiones equivocadas, estiramientos innecesarios, miedos a cerrar ciclo. Ok, pero ahora pregunta para ustedes. ¿En qué momento sentiste que El Chico de Oro empezó a decepcionarte? O si la sigues viendo por amor o por costumbre. Saclaveni, intensa pero mal aprovechada. Si El Chico de Oro decepcionó por estirarse, Saclaveni decepcionó por agotarte emocionalmente sin recompensa. Y eso duele porque esta serie tenía todo para ser brutal. Desde el inicio nos vendieron un romance oscuro, obsesión, traumas del pasado, relaciones enfermas. Y los primeros capítulos cumplieron. Era incómoda, era intensa, no era la típica historia bonita. Pero el problema con Saclaveni no fue el tono oscuro, el problema fue no saber qué hacer con él. Las escenas se repetían, mismas discusiones, mismos celos, mismas explosiones emocionales, personajes que gritan, se separan, se reconcilian y vuelven al mismo punto. Intensidad sin evolución cansa. Personajes emocionalmente estancados. Aquí nadie sana, aquí nadie aprende, aquí nadie crece. Y ojo,
Una serie puede tener personajes rotos, no estoy diciendo que no, pero tiene que haber movimiento emocional, un avance, Dios mío. En Sakla Beni los traumas se usan como excusas, no como motor de camino. Y yo siento que eso te genera frustración, porque tú esperas profundidad y recibes círculo. Muchos conflictos no nacen de la historia, nacen del guión buscando impacto inmediato. Silencios innecesarios, reacciones exageradas, situaciones llevadas al límite sin consecuencia real. Y llega un punto en que dices, a ver, ya entendí que es tóxica. ¿Y ahora qué? Sakla Beni prometía ser diferente, atrevida, psicológica y terminó siendo repetitiva, agotadora, predecible. Y no porque no tuviera material, sino porque no supo avanzar. ¿Es una serie mala? No, la recomendaría, pero para mí es una serie mal dosificada. Si hubiese sido más corta, más directa, con cierre claro, un éxito. Hoy estuviéramos hablando de una joya oscura. Pero dime tú, ¿Sakla Beni te atrapó o te cansó? ¿La dejaste o la terminaste solo para cerrar el ciclo? A ver, vamos con Amor sin límite. Cuando el drama se vuelve exageración. Amor sin límite es una de esas series que empezó tan fuerte que muchos dijimos, ok, esto viene a romperlo todo. Desde el inicio nos ofrecieron amor imposible, venganza, conflictos familiares intensos, violencia emocional, un ambiente oscuro y peligroso. Y no vamos a mentir tampoco, el arranque fue muy bueno. Había tensión real, riesgo, emociones fuertes y una historia que parecía ir hacia algo grande. Pero para mí, Amor sin límite cayó en un error clásico, confundir intensidad con exageración. Porque aquí casi todo es grito, amenazas, tragedias constantes, decisiones extremas y cuando todo es intenso, nada lo es. Nosotros como espectador yo siento que nos saturamos emocionalmente porque no hay pausas, no hay respiro, no hay evolución real entre un drama y otro. Otro gran problema de la serie es que muchos personajes no reflexionan, no analizan, no aprenden, solo reaccionan. Toman decisiones impulsivas que no siempre tienen lógica con lo que ya sabemos de ellos y eso rompe la credibilidad. Porque una cosa es que el personaje sea impulsivo y otra que el guión lo use como excusa para crear caos. Muchos dramas en esta serie yo siento que se sienten clásicos, el mismo conflicto, el mismo enemigo, la misma amenaza. Solo cambian el lugar, el personaje que grita, la forma del enfrentamiento. Y llega un punto en que uno dice, eso ya lo vi, pero más ruidoso. Lo más decepcionante en Amor sin límite es que tenía base, tenía conflicto, tenía emoción, pero no supieron dosificar. El drama constante sin desarrollo emocional termina cansando incluso a los fans del drama fuerte. Pero vamos con la pregunta de todas. ¿Es una mala serie? No, pero es una serie que no sabe cuándo parar. Podría haber sido mucho más impactante, pero ahora llegó tu momento de opinar. ¿Crees que Amor sin límite te atrapó o te saturó? ¿Te gustó la intensidad o sentiste que era demasiado? Vamos ahora con Sorbete de arándanos. Muy desgastante esta serie. Antes de que se me tiren encima, vamos a dejar claro desde el inicio. Sorbete de arándano no es una mala serie, de hecho es una de las más importantes de los últimos años. Pero eso no la salva de ser decepcionante para muchos espectadores, incluyéndome. Y aquí te voy a explicar por qué. Sorbete de arándano toca temas religiosos, educación, choques de valores, familia, sociedad. Y sí, eso es valioso, es una serie que te hace pensar, que genera debate, que no pasa desapercibida, pero el problema no es el mensaje, es cómo se estira ese mensaje. Si has visto Sorbete de arándano, sabes exactamente de lo que hablo. Las mismas discusiones una y otra vez, con los mismos argumentos entre los mismos personajes. Cambian la palabra, pero el fondo es el mismo. Y llega un punto que yo siento que como espectador uno piensa, ya entendí el conflicto, vamos a avanzar. Pero no, volvemos al inicio del círculo. Muchos personajes en esta serie no evolucionan, no llegan a un acuerdo, no transforman su forma de pensar. Y ojo, porque yo sé que esto puede ser realista, pero en la televisión para mí eso es agotador. El realismo sin progreso narrativo termina cansando incluso al público más fiel. Y aquí está la mayor decepción para muchos. Sorbete de arándano a veces se siente más como una lección constante, un debate eterno, que como una historia que fluye. Y una serie, por muy importante que sea su mensaje, también tiene que entretener. Porque muchos esperábamos evolución, resolución, consecuencias reales. Y en cambio, ¿qué hemos estado recibiendo? Estancamiento,
desgaste emocional, sensación de estar siempre en el mismo episodio. Pero ahora dime tú, ¿crees que Sorbete de Arándano te parece necesaria, pero cansona, o la sigues viendo por el mensaje o porque ya invertiste demasiado tiempo? Ahora pasemos con Gagdar. Oscura, prometedora, pero muy irregular. Gagdar llegó con una vibra distinta. Desde el primer capítulo se sentía más cruda, más calle, más violenta, más realista. Y eso para muchos fue refrescante, me incluyo. No era la típica historia romántica, era una serie que prometía dolor, venganza y consecuencias reales. Pero hay que decirlo, Gagdar arrancó fuerte. El protagonista tiene un pasado duro, un presente lleno de heridas, la atmósfera funciona, la tensión se siente y los primeros capítulos te atrapan. Aquí muchos dijimos, ok, ya va en serio. Pero ¿saben cuál yo considero que fue el problema? No saber qué quiere ser. Con el avance de los episodios, Gagdar empieza a mostrar su mayor debilidad, la falta de dirección clara. A veces quería ser un drama psicológico, a veces una historia de venganza, una serie de acción, un romance oscuro, y en ese intento de abarcar todo para mí perdió intensidad. El tono cambia constantemente y eso desconecta al espectador. Tenía personajes interesantes, pero yo pienso que mal desarrollado. Muchos personajes secundarios aparecen con fuerza, generan curiosidad, prometen conflicto, pero luego desaparecen, se diluyen y pierden peso. Y eso para mí es frustrante, porque el material estaba ahí. Para mí, otro de los más grandes problemas de esta serie es que capítulos muy intensos, seguidos de otros lentísimos, escenas que se alargan más de lo necesario. Como espectador, se siente que la serie avanza, se detiene, retrocede y vuelve a avanzar. Y se rompe la inmersión. La serie apuesta a todo el tono oscuro, dolor, traición, violencia, pero cuando no hay contraste, cuando todo es sufrimiento, el impacto se diluye. El drama también necesita luz para que la sombra pese más. Ahora volvemos a la pregunta de todas. ¿Es mala? No, pero es irregular. Se tenía que decir y lo dije. Gagdar tenía los elementos para ser memorable, pero se pierde en su propia ambición. Pero cuéntame, ¿Gagdar te enganchó o te desconectó? ¿Te gustó su tono crudo o sentiste que no terminaba de cuajar? Ok, ahora secretos de familia. Cuando una serie buenísima empieza a cansar. Aquí hay que hablar con cuidado porque Jargir no es una mala serie, al contrario, es una de las producciones más sólidas, mejor cuajada y mejor escrita de los últimos años. Pero no significa que no haya decepcionado a muchos en el camino. Los primeros episodios de Jargir fueron una locura en el buen sentido. Caso criminal fuerte, guión inteligente, diálogos bien escritos, actuaciones de altísimo nivel, una pareja protagonista con química real. Aquí todo estaba donde tenía que estar. Muchos pensábamos, esta serie va a quedar para la historia. Jargir no es una serie fácil. No es para verla mientras miras el celular. Aquí tienes que prestar atención, recordar detalles, seguir pistas, conectar hechos del pasado. Eso está muy bien, pero también cansa cuando se extiende demasiado. Uno de los problemas más comentados fue los casos que se alargaban demasiado, algunos giros se sienten forzados, ciertas revelaciones pierden impacto, la serie empieza a usar la misma fórmula: shock, silencio dramático, giro inesperado, más trauma. Y aunque funciona, ya no sorprende igual. Con el tiempo, Jargir se centra mucho en el dolor emocional, los conflictos internos, los traumas de los personajes. Y el crimen, que era el corazón de la historia, queda a veces en segundo plano. Para algunos eso fue evolución, para otros fue desgaste. Hay capítulos brillantes y otros que se sienten eternos. Escenas largas, silencios excesivos, momentos que pudieron resolverse en menos tiempo. Y cuando una serie es tan intensa, el ritmo lo es todo. La magia no desapareció del todo, pero se diluyó. Jargir, siendo buena serie, pero ya no provoca el mismo impacto emocional que al principio. Eso fue lo que decepcionó a muchos, incluyéndome. En resumen, excelente calidad, grandes actuaciones, historias bien construidas, pero demasiada larga, ritmo pesados en algunos tramos, menos sorpresa con el tiempo. Pero tú cuéntame, ¿Jargir te sigue pareciendo una obra maestra o sientes que se alargó más de la cuenta? Vamos con Habitación Doble. La expectativa fue mayor que la realidad. Y les digo la verdad, señores, esta serie me dolió en el alma. Jan O'Dad es el ejemplo perfecto de una serie que no era mala,
pero fue víctima de su propio marketing. Se vendió como intensa, psicológica, diferente, incómoda. Claro, con esa venta el público esperaba algo mucho más fuerte. El problema con Habitación Doble fue que todo se quedó a medias. Los conflictos nunca se exploraron del todo. La tensión que prometía nunca terminó de llegar. Había silencios largos, miradas incómodas, situaciones que parecían que iba a estallar y no estallaban. Una serie lenta no es un problema si hay, creo que, payoff. Aquí muchos sintieron, esperé mucho para muy poco. Los capítulos avanzaban, pero la historia no terminaba de despegar. Habitación Doble deja esa sensación incómoda de eso era todo. No es horrible, pero sí decepcionante para lo que prometía. Y me dolió mucho su cancelación, honestamente. Pero ahora pasemos con Kupup. Corta, cruda e inconclusa. Kupup fue una sorpresa al inicio. Arrancó siendo directa, cruda, realista, sin maquillaje, y eso gustó. Desde el principio se sentía diferente. Problemas sociales claros, personajes marginados, conflictos sin romantizar. Aquí muchos pensábamos, esto va a ser fuerte. Kupup, yo digo Kupup, pero es Kupup en realidad. No decepciona por lo que hizo, sino por lo que no alcanzó a hacer. La historia se apresuró, no desarrolló bien a los personajes, cerró con sensación de vacío. Muchos terminamos con la idea de que faltaron capítulos, falta tiempo o falta decisión del canal. Kupup deja la sensación de esto merecía más. Y cuando una serie se siente incompleta, la frustración es inevitable. Y bueno, mi gente, estas fueron las series turcas más decepcionantes del momento para mí. Ojo con esto, decepcionante no porque sean malas, sino porque esperábamos más, porque empezaron muy arriba y en algún punto no sobrevivieron el nivel. Pero cuéntame si viste alguna de estas series. Sé que algo te hizo ruido y si no, pues ya sabes a lo que vas si decides verlas. Déjame en los comentarios con cuál no estás de acuerdo de las que mencioné, cuál te decepcionó más y cuál defenderías hasta el final. Porque esto, señores, esto no se queda aquí. Viene parte 2 y más fuerte. Con algunas que de hecho todavía se están emitiendo actualmente y quizás tú la viste en la portada. Esto va a traer peleas y comentarios, yo lo sé que sí. Nos vemos en el próximo. Suscríbanse, like, compartan, manita arriba. Les quiero mucho, síganme en mi canal de vlogs y me despido, bye bye, hasta la próxima.